Excelente día, mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Estamos en esta hermosa mañana celebrando, estamos en esta hermosa mañana glorificando el nombre de Dios. Y antes de iniciar quisiera yo leer un texto de las Sagradas Escrituras, algunos textos que dicen de la siguiente manera. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían presentado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijo: ¿por qué buscáis entre los vivos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Bendecimos el nombre de Dios. Hoy es un culto especial, un culto de alegría, de gozo, porque como cada año que nosotros recordamos o celebramos, mejor dicho, este día en el cual Cristo resucita, y hacemos un culto especial de alegría, repito, de gozo, porque si algo a nosotros como cristianos nos mantiene en pie, en fe, es el saber, iglesia, que Cristo resucitó, y que Él es un Dios que está con nosotros, es un Dios que se manifiesta en nuestra vida. Él no está ya colgado en un madero, Él ya no está colgado en una cruz, Él está sentado a la diestra del Padre, y hoy celebramos este día, este culto de resurrección. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle que Él sea en medio de nosotros. Papito lindo, muchas gracias le damos por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí acompañándonos, Señor, en esta mañana. Bendecimos su nombre y le exaltamos y le damos honor y gloria, porque usted es santo, tres veces santo. Gracias, eterno Dios, por su grandeza. Gracias por su misericordia. Estamos dando inicio, Señor, en su precioso nombre, Señor. Estaremos entonando un par de cantos, Señor, y después escuchando su palabra. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén atentos, cada uno de ellos, Dios mío, que tengan a disposición aún de alabar a Dios, de glorificar a Dios ahí en sus casas a través de este video. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estaremos dando lugar a un par de cantos. El día de hoy nos acompaña un hermano conocido por cada uno de nosotros, por la iglesia, nuestro hermano Sebastián, es quien nos estará llevando en estos cantos. Que el Señor les bendiga grandemente. Adelante. Aleluya, que Dios les bendiga a todos. Es una gran y hermosa mañana, porque hace casi más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hace casi más de 2000 años Jesús se levantó de entre los muertos y demostró su gran poder. Gracias, Papito Dios, porque tú eres tan hermoso, tú eres tan poderoso, eres tan real. Señor Jesús, tu misericordia y tu amor permanecen para siempre, y por eso te damos muchas gracias. Aleluya. Espero, hermanos, que esta mañana tengan su ánimo pronto, porque es un día especial, es un día que Dios nos dio vida una vez más. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor. El sepulcro se selló, Satanás creyó triunfar y se burló. Pero si intentan buscar, solo polvo encontrarán, no está ahí. Aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Jesús resucitó.
profundidad. El infierno conquistó el autor de mi fe. Rey de reyes en la luz, junto al Padre reinas tú, Hijo de Dios. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Resucitó, Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. En la silla de acusados tomaste mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Rompiste mis cadenas, ya la tumba no es el infierno, vivo por ti. Todos en casa, hermanos, sigamos a Él. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Oh, Jesús resucitó, a la muerte venció. Cristo Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya, el aplauso fuerte a Jesús. Él ha resucitado, Él ha hecho grandes maravillas. Celebramos el poder del Señor, celebramos su grandeza, porque resucitó. Aleluya. En casa, si puede, hermano, con sus manos vamos a alabar al Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, Él resucitó. Él resucitó y Él vive para siempre. Él resucitó, Él resucitó. Hoy vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebra a Cristo, celebrar. Celebra a Cristo, celebrar. Celebra a Cristo, celebrar. Celebra a Cristo, celebrar. Oh, con gozo, Él resucitó. Él resucitó y Él vive y para siempre.
celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebramos con sus palmas, hermanos. Él resucitó, Él resucitó. Y Él vive para siempre. Él resucitó, Él resucitó. Y Él vive, y Él vive para siempre. Él resucitó, Él resucitó. Hoy vamos a celebrar y vamos a celebrar, vamos y vamos a celebrar, vamos a celebrar, sí vamos, hoy vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya, den un fuerte aplauso al Creador, al que resucitó. Gloria sea a Él, gloria te damos, Cristo Jesús, porque tú eres grande, porque eres bueno y para siempre, Señor, es su misericordia. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya, amén. En esta mañana, Señor, queremos reconocer tu gran amor. Queremos reconocer que tú eres bueno, Señor Jesucristo. Porque en esta mañana, Señor, reconocemos lo que todo nuestro ser siempre ha creído, en el Dios vivo, en el Dios eterno, que resucitó y que dio su vida por amor a nosotros, y que no callará, y que no se detendrá, y que Cristo Jesús tiene siempre en su corazón el amar al mundo para que nadie se pierda. Bendito Señor, tú que eres el Todopoderoso, tú que eres el grande Dios, tú siempre, Padre, tienes, Jesús, el control en tus manos, Espíritu Santo. Porque en su casa, ahí donde está, levanta sus manos y puede cerrar sus ojos en adoración ante Él. Y le dice: Señor, gracias por tu amor. Gracias porque eres único, porque eres digno, porque eres santo. Porque un día tu amor nos rescató y nos dio, Señor, la oportunidad de tener vida una vez más. Gracias por esta mañana. Gracias, Jesús, por tu gran misericordia. Aleluya. Aleluya. Porque Él vive. No temo el mañana. No temo el mañana, porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que en Él está mi futuro. Aleluya. Dios nos envió a su Hijo
cruzaré el río, cruzaré el río con el dolor, terminaré. Y al ver la vida triunfante en Cristo, veré la luz, veré la luz de gloria, sí, veré a mi Rey, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor. Dígale en casa, hermano, porque yo sé que en sus manos está mi futuro. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale, la vida vale más y más solo por Él, porque yo sé que Él vive. Yo vivo también. Oh Jesús, porque Él vive. Yo vivo también. Oh, aleluya. La vida vale más y más solo por Él. Todo es gracias a ti, Señor. Todo vale gracias a ti. Por tu amor, por tu infinita gracia, por tu eterno amor, que no podemos entender, pero que sí podemos disfrutar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendecimos a Dios, iglesia. Él es bueno, porque vive Él, no hay temor, porque vive Él, hay victoria, porque vive Él, es que estamos de pie. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Estemos atentos, iglesia, a escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión le pedí a nuestro hermano Adolfo que fuera él el que nos compartiera la palabra. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Es una bendición alabar a nuestro Dios, saber que hace más de 2000 años Él vino y entregó su vida por nosotros. Murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y eso es un gran gozo, es una gran alegría para cada uno de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Recordando un poquito, hermanos,
Dios tiene la visión de crear al hombre, ponerlo en un huerto, en un jardín. Y ese era el plan divino de Dios. Pero aparece Satanás y engaña a Eva. Y Eva engaña a su esposo, los dos caen en el pecado. Y a partir de ese momento hay una gran separación entre Dios y el hombre. Una gran separación, un gran abismo se abrió entre Dios y los hombres. Y era necesario tener nuevamente comunión con Dios. Y era necesario que nuevamente hubiera un medio por el cual nosotros pudiéramos ser salvos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, estando a la diestra del Padre, Él dice: yo entrego mi vida por ellos, para que ellos puedan ser salvos, tener nuevamente comunión contigo, Padre. Y a partir de ese momento nace, hermanos, la esperanza, la salvación de nosotros, los que habíamos sido por causa de Adán heredados el pecado, la muerte. Y a partir de ese momento nuestro Dios provee la salvación para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Dios Jesucristo deja toda su gloria, toma forma de siervo, viene a la tierra, crece, dice la Escritura, iba creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y iba creciendo y llega el tiempo en el cual él empieza a ejercer su ministerio poderoso. Toda la palabra poderosa. Dice en la Escritura, vemos tanto testimonio, levantaba a los que estaban paralíticos, daba vista a los ciegos, daba el habla a los mudos, abría los oídos, daba libertad a los cautivos. Y nuestro Señor Jesucristo empieza a obrar poderosamente, a abrir el camino para que Él pudiera darnos salvación. Dice la Escritura, hermanos, que llega el tiempo en el cual Él va a ser entregado, y Él ha prometido que Él va a ser entregado, pero al tercer día Él ha de resucitar. Llega el momento de la consumación del propósito de su vida aquí en la tierra. Es crucificado y es sepultado. Y cuando es sepultado, hermanos, aquí aparece a ver una serie de personajes, hermanos, que llenan de gozo nuestras vidas. Un hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico, un hombre que amaba a Dios. Dice que se acerca a Pilato y le dice: Pilato, permíteme el cuerpo de Jesucristo. Y se lo da. Y junto con Nicodemo, un hombre que hemos visto que se escondía, que tenía miedo de presentarse en público a Jesucristo, ese día ese hombre acompañó a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesucristo y darle sepultura en un sepulcro que nunca se había usado. Y en ese lugar fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que pusieron guardias, porque los principales sacerdotes ellos habían escuchado lo que había dicho Jesús, que al tercer día iba a ser resucitado. Y ellos sabían, y ellos creían que esto podía ser posible. Y entonces van con Pilato y le empiezan a decir: ¿te acuerdas de lo que decía el engañador, que al tercer día él iba a ser resucitado? Por eso te pedimos, Pilato, que mandes una guardia, que selles la entrada del sepulcro. Y Pilato les permite. Y el sepulcro es sellado y montan una guardia para que no pudiera ser robado el cuerpo de Jesucristo. Pero pasando el día de reposo, hermanos, aquí empieza algo bien maravilloso. Empieza algo precioso, hermanos. Pasando el día de reposo, imagínense, hermanos, Jesucristo ha sido muerto. Sus discípulos, hermano, tienen miedo, hay persecución. Aquel hombre con el cual estuvieron durante 3 años y medio ha sido muerto. Ha muerto la esperanza. Ha muerto aquel que les daba vida, que escuchaban palabras de vida eterna, que vieron cómo resucitaba a los muertos. Y en ese momento los discípulos están tristes, están desanimados. Pero estaba a punto de suceder algo glorioso,
algo majestuoso. Estaba a punto de suceder un milagro poderoso. Dice la Escritura que pasando el día de reposo, en Marcos capítulo número 16, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Y en ese momento dice la palabra del Señor que los guardias temblaron, tuvieron miedo. Y algunos se echaron a correr y fueron a dar informes a los principales sacerdotes de lo que había ocurrido. Los sacerdotes le dijeron, ustedes digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, y hasta el día de hoy muchos de los judíos creen que eso ocurrió. Pero no, vino un ángel, removió la piedra. Y en ese momento, hermanos, casi simultáneamente, venían dos mujeres, hermano. Todos estaban desanimados porque el Salvador había muerto. El Redentor de nuestras vidas había muerto. Y estaban apartados. Pero en ese momento vienen dos mujeres, María Magdalena, María, madre de Jacobo. Y la Escritura nos menciona también a Salomé. Y vienen estas mujeres, aún con el dolor, esperando después de un día de reposo, esperando ir y encontrarse con su Salvador. Pero cuando llegan a la tumba, resulta que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Y entran y dice que hubo un llorar. Y entonces el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado y va en camino a Galilea. Ese día ocurrió algo precioso. Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Cristo salió victorioso. Cristo salió para darnos vida eterna, venciendo a la muerte, venciendo ese dominio que había sobre cada uno de nosotros. Señor Jesús, muchas gracias, bendito Padre, por ese sacrificio tan precioso. Señor, este es un día especial, Señor, día de victoria, bendito Dios, un día milagroso, Señor, un día de redención, Señor. Padre, queremos pedirle en esta mañana, Señor, que usted, bendito Dios, nos enseñe su palabra, Señor, su palabra preciosa, su palabra de vida, Señor. Padre, en sus manos ponemos nuestras vidas, la vida de mis hermanos que estén viendo esta transmisión, así como aquellos que no le han conocido, Señor, pero que por medio de este medio, Señor, pueden conocerle, conocer al Salvador de nuestras vidas, al que redimió nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos nuestras vidas en sus manos. Amén. Como decíamos, los discípulos están desanimados, y entonces estas dos mujeres van y encuentran la tumba vacía. Cristo no está. Cristo vive. Y entonces estas mujeres corren a anunciar que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Ellas recordaron lo que Jesús había dicho: he de ser crucificado, voy a ser sepultado, pero al tercer día he de resucitar. Y fueron y corrieron y anunciaron que Jesucristo había resucitado. Y entonces Pedro y otro discípulo de Jesucristo dice que corrieron con todas sus fuerzas, a buscar a nuestro Señor Jesucristo, mas no le hallaron. Santo Dios, bendito eres, Cristo. A partir de ese momento, la resurrección vino a ser un mensaje principal de los apóstoles. Escuchamos al apóstol Pedro cuando ya son investidos de poder, en su primer discurso, anunciando que ustedes crucificaron a Jesucristo, arrepiéntanse para perdón de sus pecados. Y el tema de la resurrección vino a ser un tema principal en los apóstoles, ese mensaje de salvación del apóstol Pablo de igual manera. El día de hoy, hermanos, hemos de analizar la importancia que tiene la resurrección para nosotros, principalmente, hermanos, para Cristo Jesús.
Muchas veces nuestro Señor Jesucristo anunció que era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios que había venido para darnos vida. Si Él lo hubiera resucitado, Él hubiera quedado como un mentiroso. En Romanos 1:4, vamos a darle lectura. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Aleluya. Dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto es bien importante porque con ello dio veracidad a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a este punto, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no resucitara? Mire, vamos por favor a 1 de Corintios, capítulo número 15. 1 de Corintios, capítulo número 15. Bendito Dios Todopoderoso. 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a darle una lectura a algunos versículos. Versículo 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Son palabras del apóstol Pablo, diciendo: nosotros predicamos a que Jesús perdona nuestros pecados, que Él murió, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si que Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado? Ahí mismo, hermanos, versículo número 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. El apóstol Pablo se pregunta esto: ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? Primero, hermanos, no habría una esperanza que ofrecer en los hombres en sus tribulaciones. Cada uno de nosotros hemos recibido a Cristo en un momento de angustia, de tribulación, de dificultades. Algunos por enfermedad, otros por depresión, otros por problemas en el hogar, otros por escasez. Distintas formas Dios nos ha llamado y nos ha traído esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no habría esperanza para ofrecer a los hombres en sus tribulaciones. No habría una esperanza viva para darnos consuelo en esos momentos tan difíciles. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría caso predicar. No estaríamos el día de hoy predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no nos creerían.
Sería vana nuestra predicación. Por eso es tan importante que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. No tendríamos un Salvador, hermanos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos un Salvador vivo. Y hoy podemos decir que Cristo Jesús venció la muerte y vino a redimir nuestras vidas y a darnos salvación, y creemos que su palabra es fiel porque Él está vivo. No tendríamos la seguridad de que fue válido el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. No sería válido el perdón de nuestros pecados si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Estaríamos en la esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo dice: si Cristo resucitó, nosotros vamos a ser resucitados. Si no hubiera resucitado Cristo, no tendríamos esta esperanza. Eso es lo importante de la resurrección de Cristo, que nos vino a dar esperanza, nos vino a dar la confianza en un Dios vivo. Hay muchos hombres que adoran a otros hombres, Mahoma, etcétera, etcétera, Buda, pero el Cristo resucitó y su nombre permanece por los siglos de los siglos. Vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Aleluya, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Cuando Jesucristo se presenta a los discípulos y les empieza a mostrar cada una de las pruebas de que Él era Cristo resucitado, les muestra sus manos, sus pies, su costado, y pudieron comprobar que Jesucristo era el verdadero, que Jesucristo había resucitado de los muertos. Esto les dio mucho ánimo, les dio mucho poder para predicar la palabra del Señor, y es por eso que el día de hoy podemos decir cómo hombres dieron su vida por Él, cómo hombres permitieron que fueran sus vidas quitadas por el nombre de Cristo Jesús. Sus hijos fueron arrebatados, echados a las bestias, las esposas muertas. Porque si Cristo no hubiera resucitado, todo eso no hubiera sido posible, porque Jesucristo es real, y nosotros que hemos conocido a Cristo podemos decirlo. Él ha rescatado nuestras vidas, nos ha dado vida en abundancia, ha perdonado nuestras iniquidades, cada una de nuestras maldades se las ha perdonado, nos ha dado una salvación tan grande. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Dice Hebreos, una salvación preciosa, si ya todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto impulsó a los apóstoles a predicar más el Evangelio, a predicar que Jesucristo no murió, no quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó para darnos vida eterna. Aleluya. Vamos a terminar, vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo número 15. Bendito Dios Todopoderoso. Versículo 20. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo número 22 nuevamente. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuevamente, porque así como en Adán todos mueren, todos moríamos en Adán, también en Cristo ahora todos seremos vivificados. Bendito Dios Todopoderoso, en ti tenemos salvación, Señor, en ti tenemos esperanza. Bendito Padre, en ti está, Señor, nuestra esperanza, Señor. Por eso el día de hoy queremos compartirles de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener nuevamente comunión con el Padre. Ahorita recuerdo unas palabras del pastor Alejandro Bullón. Quiero citarlo porque queremos aprovechar que en estos tiempos que nos han tocado vivir de preocupación, de aflicción, de preocupación por lo que ha de venir, tanto en la enfermedad como económicamente. ¿Sabe? Muchas personas en este momento su corazón está siendo sensible a recibir la palabra de Dios. Está un día el pastor Alejandro Bullón, está siendo entrevistado, una reportera lo está entrevistando, y esta reportera es atea. Ella no cree en Cristo Jesús. Y le dice al pastor Alejandro Bullón: pastor, quiero que usted me demuestre que Cristo es real, que Cristo vive. Y le dice: pastor, sí, con mucho gusto, te lo voy a explicar de una manera tan sencilla. Y le dice: vamos a pensar que no hay vida eterna, que no hay cielo, que no hay salvación, que Jesucristo no resucitó, que no hay esperanza, que no hay Biblia, que no hay nada. Vamos a pensar que tú tienes razón, que no hay nada de eso, que no hay vida, no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay nada. Tú tienes razón. Pero vamos a pensar que ya pasó el tiempo y entonces llega el momento en el cual tenemos que presentarnos y ocurre algo. Vamos a pensar que tú tienes razón en este momento. Yo te digo: sí, tú tienes razón en todo ello. Todo lo que me dices que no hay vida, tú tienes razón. Y ya pasó el tiempo. Y vemos que sí hay salvación, que sí hay perdón, que sí hay resurrección, que sí hay vida eterna, que sí hay cielo, que sí hay Dios, que sí hay Padre. Vamos a ver esto. ¿Qué perdería yo? ¿Qué perdería yo si no existiera nada de esto? Le dice el pastor: nada, yo no perdería nada. Pero ¿qué perderías tú si hubiera vida? Si hubiera vida eterna, si hubiera salvación, si Jesucristo sí vino, sí resucitó. ¿Qué perderías tú? Y dice la reportera: todo. Aún lógicamente nos conviene creer en Cristo Jesús. Aún usando la lógica, nos conviene creer en Cristo Jesús. Pero nosotros creemos en Cristo Jesús por fe. Dice la palabra de Dios que Tomás no creía que Jesús había resucitado. No lo creía. Él quería meter su mano en el hueco de su abdomen, en su costado. Quería meter su mano. Y Jesucristo le dijo: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Les invitamos a que usted lea su palabra, crea en el Señor Jesucristo. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay perdón de nuestros pecados. Él vino y murió y derramó su preciosa sangre para que nosotros podamos tener comunión con el Padre.
Solamente usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Dice Hechos 4:12, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque por su muerte, por su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Señor, gracias, bendito Padre, porque vino, Señor, porque tomó la decisión de venir y dar su vida por mí, por mis hermanos, por millones de personas, Señor. Porque tuvo misericordia. Porque tuvo misericordia, Señor. Perdonando nuestras iniquidades. Dice Isaías 53. Isaías 53. Santo, bendito Dios. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Padre, gracias, Señor, porque por nuestras transgresiones, Señor, tú fuiste abatido. Gracias, Señor, porque eso no le importó, Señor, sino que usted, Señor, siguió, Señor, adelante, bendito Dios, para cumplir el propósito de darnos vida, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor, para que algún día, Señor, escuchemos esa trompeta. Dice su palabra que los que estén muertos resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para estar siempre con él. Usted dijo, yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, nosotros creemos en su resurrección, en su victoria, Señor. Creemos en su victoria, bendito Padre. Usted nos ha dado la victoria, Señor. Usted nos ha dado la salvación, Señor, nos ha dado vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Señor, toque cada corazón de nuestras familias, Señor. Toque el corazón de nuestras familias, Señor. Use este medio, Señor. Este tiempo, Señor. Santo, Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor. Porque Él vive, Ya, Padre, ya no hay temor, ya no hay temor. porque Él vive, Señor. Porque yo sé, Santo, que el futuro es suyo. gracias, Cristo. La vida Gracias, Señor. vale más Gracias, y bendito más Dios. solo por Él. Nadie como tú, Señor. Porque Él vive, no temo el mañana. Así es, Señor. Porque Él vive, Santo. Gracias, Señor. ya no hay temor. Así es, bendito Dios. Dijo el apóstol Pablo. Porque Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, Señor. que suyo es el futuro. Esperanza. La vida vale más y más solo por Él. Santo, santo. Porque Él vive, Santo. no temo al mañana. Así es, Señor. No hay temor, bendito Dios. Porque yo sé Tú has que de vive resucitarnos, Señor. y no hay temor. Que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Porque yo sé que suyo es mi futuro. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Aleluya. ¿Por qué no le dan una fuerte ofrenda ahí en su hogar? En este lugar alabamos al Dios vivo, que Él vive y resucitó. Aleluya. Santo. Bendito Dios. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Qué hermoso es recordar, siempre lo tenemos presente, el sacrificio de Cristo juntamente con su resurrección. Bendecimos a Dios por la vida de nuestro hermano Adolfo, que nos compartió la palabra, nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en la alabanza. Y pues finalizamos este servicio de resurrección, glorificando el nombre de Dios y dándole la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Muchas gracias, hermanos por habernos acompañado en vivo. Bendecimos a Dios por su vida y que Dios sea con cada uno de ustedes. Las personas que lo vayan a ver después, pues de igual manera que el Señor sea con ellos. Iglesia, pues como se ha estado o se comunicó, a las 12 tenemos nuestro culto general. Entonces descansen y nos vemos más al ratito. Y que el Señor les bendiga grandemente. Reciban un fuerte abrazo de nuestros hermanos que estamos aquí transmitiendo vivo, nuestro hermano
Sebastián, que nos acompañó el día de hoy. Dios bendiga su vida, su ministerio, grandemente. Dios les bendiga y saludos.